las imágenes. Ya avíseme nomás. Supuestamente estoy compartiendo la pantalla, así que se debe ver. Ya, la semana pasada hemos visto las causas, ¿verdad? Los antecedentes, ¿no? El fracaso de Sociedad de Naciones, estos nazis y fascistas que tenían su exacerbado nacionalismo, ¿no? La formación de bloques ideológicos, ¿no? Como el nazismo, el fascismo, el comunismo, el capitalismo. Se forman dos bloques, ¿no? El eje y los aliados, ¿no? El eje conformado por Alemania nazi, Italia fascista y el imperio japonés. Y los demás países que forman el bloque de los aliados, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, o el Reino Unido, mejor dicho, Francia, y luego se va a unir pues, la Unión Soviética. ¿No? Todos estos países defienden el capitalismo, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, pero la Unión Soviética pues defendía sus propios intereses, ¿no? Los intereses del socialismo. Estos bloques se van a enfrentar, ¿verdad? Eh, en la Segunda Guerra Mundial ya hemos revisado los antecedentes, las causas, y los bloques. Ahora vamos a ver cómo surge y cómo nace, cómo se desarrolla eh, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes saben cómo se comportaba Hitler, ustedes se acuerdan. Era un dictador que, cegado por su fanatismo, pensaba de que sus acciones iban a salvar a Alemania, ¿no? Entonces, la política de Hitler fue desconocer el Tratado de Versalles. Recordemos que el Tratado de Versalles fue pues un documento firmado por los vencedores de la Primera Guerra Mundial, en el cual obligaban prácticamente a Alemania a rendirse. Ay, se fue la señal de nuevo. Se fue la señal de nuevo. Justo estamos hablando de que ojalá que no se vaya y se va. Ya, de nuevo hay que compartir. ¿Qué nos queda? Compartir pantalla. Ya, como les decía, chicos, a ver, ya hemos visto las causas, los bloques y todo eso. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la guerra, ¿de acuerdo? Ustedes saben cómo se comportaba Hitler, ¿no? Era un fanático cegado, ¿verdad? Que creía que con sus acciones y con su talento iba a cambiar el destino de Alemania, ¿no? Pero se va a dar cuenta de que esto no es así. ¿Qué pasa? Hitler desconoce el pacto de Versalles, ¿no? El tratado de Versalles, lo desconoce. ¿Por qué? Porque para Hitler ese pacto es injusto, ¿no? Ese pacto, ¿qué cosa dice? Obligaba a Alemania a desarmarse, a bajar, a reducir los costos de su ejército, ¿no? A desarmarse. Y también les obligaba a los alemanes a pagar una deuda muy importante a los países vencedores. Hitler lo desconoce. Hitler dice, no, este pacto es un pacto injusto, ilegal, así que lo ignora, no le hace caso. El pacto de Versalles le dice, Alemania, no te armes, no mejores tu ejército. Y Alemania mejoraba su ejército. Alemania, págame lo que me debes. Y Alemania no pagaba ni un centavo de lo que debía. Alemania, tienes que reducir tu territorio. Alemania, no reduces tu territorio. Todo lo que decía el pacto de Versalles, Hitler le decía no. Y hacía exactamente lo contrario. Entonces, el Pacto de Versalles o el Tratado de Versalles reducía el territorio alemán y formaba un nuevo estado, el estado de Polonia. Hitler le tenía mucho resentimiento. Hitler tenía resentimiento a todos, ¿no? Al mundo tenía resentimiento a Hitler. Pero también tenía la ambición de desconocer y de absorber y de anexar Polonia, porque era un país que había surgido producto del Tratado de Versalles. Ay, de nuevo la señal.
Ya, ahora sí. Se fue de nuevo la señal y volvió. Parece que va a haber esos problemas, pero si se vuelve a ir la señal, ya, igual yo le repito todo, no hay ningún problema. ¿Sí? La cosa es, como te digo, entender y no avanzar para avanzar. ¿Sí? ¿Dónde estábamos? Ese es el problema pues con la señal, ¿no? Pero bueno, ya estamos ya. Ya, ahora sí. Y entonces, ¿dónde estábamos ya? Hitler pues desconocía todo, ¿no? Le valía todo lo que le decía el Tratado de Versalles y le hacía lo que se le daba la gana. Así que en el año 1939, como consecuencia de los actos que cometía Hitler, dice, vamos a iniciar nuestra política de desconocimiento al Pacto de Versalles. ¿Sí? Entonces, el Pacto de Versalles creaba un nuevo Estado, el Estado de Polonia, que se encontraba acá en el este de Alemania, acá, esta parte de acá verde, cuya capital es Varsovia, este es Polonia, ¿de acuerdo? Este Estado se formó con el Tratado de Versalles. Alemania no quería reconocerlo. Así que Alemania decide invadir Polonia. ¿Por qué? Porque ellos entendían, mejor dicho, Hitler entendía, de que ese estado, ese territorio les pertenecía. Una parte del territorio alemán fue cortado y le fue dado pues a Polonia. La parte este. Alemania desconoce el pacto de Versalles e invade Polonia, ¿no? En septiembre del año 39, primero de septiembre de 1939, ¿no? Aplica la famosa guerra relámpago. Y esto es un shock para el mundo, ¿sí? El mundo ya venía hablando de lo que hacía Hitler y todo eso, pero invadir Polonia fue un shock tremendo, nadie se lo esperaba. Ni siquiera los mismos polacos. Existen grabaciones que no lo puedo pasar aquí porque ustedes saben que los videos es todo un problema, ¿no? Se va el audio, la imagen, pero bueno, les narro cómo era. Hay videos donde se ve que los polacos no se esperan para nada la invasión de los nazis, de los alemanes. Se ve que en esa época, en septiembre, pues era un clima tranquilo, se vivía un clima de paz, la gente estaba paseando en bicicleta, los niños estaban en los parques jugando, los ancianos estaban sentados tranquilos en los parques. Era un día normal, tranquilo, feliz. Y de un momento para otro, como dicen de la nada, ven que marchan nazis por su territorio, aviones los invaden, entran tanques y los ciudadanos se preguntan qué pasa acá. Yo estoy con mi bicicleta paseando en un día tranquilo y ven que después los invaden por aire y por tierra. A eso se le conoce como la guerra relámpago, la invasión rápida. Y Alemania anexa a Polonia sin resistencia, porque los polacos en ese momento, su ejército está conformado pues por una caballería del siglo pasado, es decir, que es un país que tenía muchas falencias en las cuestiones de defensa. Y Alemania pues había trabajado décadas para mejorar pues su armamento, ¿no? Alemania venía trabajando años por eso. Alemania tenía los mejores tanques, los mejores aviones, el mejor ejército capacitado, preparado desde niño, los formaban esos hombres para tener un fanatismo cegado, así como lo tenía Hitler, ¿no? Los nazis. Entonces todo ello fue una causa por la cual Polonia cayó de una manera automática y Hitler anexó Polonia. Es ahí donde el bloque de los aliados le declaran la guerra a Alemania. Le dicen, no hagas esto porque tú estás desconociendo el pacto de Versalles. Entonces, Alemania se hacía con muchos enemigos. Pero Alemania también primero tiene un pacto con la Unión Soviética. Les dije que la Unión Soviética entra después a la guerra, ¿no? Acá todavía no ha entrado. ¿Por qué? Porque Alemania y la Unión Soviética tienen un pacto, el pacto de repartirse Polonia, ¿no? Entonces, como Alemania y la Unión Soviética habían tenido un pacto, pues la Unión Soviética no le queda la guerra a Alemania. Pero sí los aliados, ¿no? El Reino Unido, Francia y luego Estados Unidos. En ese momento el Reino Unido le declara guerra a Alemania y se da la famosa batalla de Inglaterra. Es una batalla naval increíble. Es la batalla naval, creo yo, más grande de la historia europea. Prácticamente Alemania busca invadir eh, Inglaterra, ¿no? O busca, ¿cómo se llama esta palabra? Contenerlo, ¿no? ¿Qué hace?
¿qué pasa? El primer ministro inglés Winston Churchill se convierte en el máximo delegado de la Fuerza Real de Inglaterra, ¿no? La Real Fuerza Aérea, ¿no? Y se da la batalla de Inglaterra, donde Inglaterra va a vencer a Alemania. Pero Londres se va a ver pues perjudicada porque los alemanes van a bombardear la ciudad de Londres. Londres es bombardeada por los nazis. Entonces, estos choques de dos fuerzas se anulan, ¿no? Como la física. Se anulan y se mantiene cada uno por su lado. Porque a pesar de que Inglaterra venció a Alemania, Alemania bombardeó Londres. Entonces fue como un choque de poderes. Mientras tanto, Alemania hacía lo que quería con Europa. Antes de invadir Polonia, Alemania había anexado a Austria y a Checoslovaquia, estos dos países de acá, los países de acá pequeños, ¿no? Los había anexado a su territorio. Y lo curioso, ¿qué cosa es? Que la población de Austria y de Checoslovaquia aceptaba la unificación, aceptaba la anexión. En estos países veían a Hitler como su salvador. Antes de que Alemania invadiera Polonia, ya había anexado Austria y Checoslovaquia, pero en este caso, ellos sí querían pertenecer a Alemania. Los austriacos y los checos querían pertenecer a Alemania porque hablaban el mismo idioma y tenían los mismos, las mismas costumbres, ¿no? Entonces, Alemania, pues, aplicaba ese plan que Hitler les había dictaminado, ¿no? Unificar los pueblos germanos de Europa, ¿no? Que hablaban la lengua alemana y las unificó. Por si acaso, Austria habla alemán y una parte importante de Checoslovaquia también. Entonces, unificó los pueblos germanos. Lo que tanto venía hablando Hitler desde los años 20 ya se venía eh, materializando aquí. Después, Alemania pues tiene un avance importantísimo. Anexa los países del norte, como Dinamarca, Suecia. Y también invade Francia. Llega hasta París, incluso. Aquí lo vemos en foto. ¿Qué pasó acá? No hay foto. Aquí está. ¿No? La primera parte de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, se ve el avance incontenible de las potencias del eje, ¿no? Alemania, pues, anexa a Polonia y también tiene conflictos con Gran Bretaña. En el año 40, Alemania llega hasta Francia y la anexa también. Llega hasta París y la invade. Acá vemos una foto, ¿no? Histórica donde Hitler se toma una foto en la Torre Eiffel, ¿no? Hace turismo Hitler. Es decir que en el año 40 hasta el año 41, Alemania pues hacía lo que quería con Europa. Imagínense, acá vemos el mapa mejor. Alemania hacía lo que se le daba la gana con Europa. Había anexado Polonia, había anexado Austria y Praga, perdón, la República Checa, ¿no? Checoslovaquia. Había anexado Dinamarca, Suecia. Y la mitad de Francia era parte de Alemania, estaba acá. Y la otra mitad creó una república colaboracionista de Alemania, la famosa República de Vichy, ¿no? Entonces, prácticamente Alemania tenía el poder del centro de Europa y nadie le podía hacer frente a Hitler. En ese momento, mucha gente pensaba de que Alemania iba a ganar la guerra de todas maneras, porque Alemania tenía un control inmenso sobre Europa. Pero aquí empezaron los problemas, ¿de acuerdo? Italia le declara la guerra al bloque aliado e Italia busca invadir también los pueblos cercanos a Italia, ¿no? Decide invadir Yugoslavia y Grecia. Pero Italia, hay un detalle con Italia. Italia, a pesar de que es un aliado, que es que pertenece al eje, que apoya a Alemania, Italia no tiene el mismo poderío militar que tiene Alemania. Así que Italia fracasa en el intento de anexar Grecia. O sea, lo ideal para el eje era que Alemania hacía lo suyo por el norte, ¿no? De Europa. Así que lo que correspondía es que Italia hiciera lo mismo en el sur, que invadiera Grecia, Yugoslavia y hasta Turquía. Pero Italia le va pésimo.
no va a poder anexar ni siquiera Grecia, que era un país mucho más humilde, ¿no? En poderío militar que los italianos. Así que Alemania tiene que ayudarles a los italianos. Así que en la práctica, jóvenes, en la Segunda Guerra Mundial, Italia va a ser una carga para los alemanes. Porque Italia también va a tener colonias en el norte de África. Y también Italia va a buscar ganarse más territorio pues, en el norte de África. Así que Alemania va a tener que ayudarles en Grecia y en el norte de África. ¿De acuerdo? Ahí empiezan los problemas para los alemanes. ¿No? En el 41 se da la famosa batalla de Inglaterra y también se da la campaña de las African Corps. ¿Qué cosa es las African Corps? Como te decía, esta Segunda Guerra Mundial se combate todos los frentes, ¿no? En Europa y en el norte de África. Ahí es donde Alemania envía a su general Erwin Rommel a ayudarles a los italianos a invadir Grecia y Yugoslavia. Y también a expulsar a los ingleses del norte de África. Es ahí donde tiene las famosas hazañas y las famosas victorias, pues, el general Erwin Rommel. Erwin Rommel era un general nazi que apoyaba, pues, a los italianos y buscaba, pues, expulsar a los ingleses del norte de África, ¿no? Porque recordemos que el plan fundamental de los nazis y del eje para provocar la Segunda Guerra Mundial es quitarle poderío económico y territorial a las potencias como Inglaterra y Francia, ¿no? Entonces, acá ya lo están logrando los nazis. Pero se van a dar cuenta pues que la guerra no solamente es combatir hombre contra hombre, es también luchar contra las adversidades de la naturaleza. Aquí hay una cantidad inmensa también de videos en la campaña del desierto del norte de África, donde se ve pues cómo sufren los nazis, ¿no? El calor aquí es insoportable, joven. La gente acá se muere de calor, de insolación. Se cuenta que los días de sol en el norte de África son irresistibles. Nadie lo puede pues, soportar. Imagínate que están en el medio del Sahara, el desierto más caluroso del mundo, en una guerra, ¿no? Luchando por sus vidas. Y ante 45 grados de calor en medio del desierto es algo, pues, nadie lo puede soportar. Incluso para los alemanes, ¿no? Los alemanes eran europeos que vivían pues en un clima frío, porque Europa, en el norte de Europa es un clima frío, y van al otro lado de la moneda, ¿no? Al desierto caluroso. Hay videos donde se ve que los soldados nazis freían huevos en el, en la coraza, pues, de los tanques. O sea, era tanta la cantidad de calor que la gente, incluso soldados, fallecieron dentro de los tanques, porque estar dentro de ese tanque de acero a 40 grados de sol, más de una hora ya se mueren, porque es como un horno, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta que la guerra es mucho más que enfrentamientos de hombres contra hombres. Y poco a poco los nazis van a tener que ir sosteniendo toda la guerra, ¿no? Porque Alemania se enfrentaba a muchos frentes. Alemania se enfrentaba contra los ingleses, tenía que apoyar a los italianos en el sur, así que tenía que prácticamente luchar solo contra las demás potencias. Pero hay un momento clave, jóvenes, en la historia de los nazis, en la historia del Tercer Reich. Hitler comete un error fundamental, un error que le va a costar la vida, un error que le va a costar la pérdida de la Segunda Guerra Mundial y va a voltear el partido, como se le llama, los nazis. Porque hasta el año 41, jóvenes, Alemania estaba todo bien, ¿no? Alemania había conquistado y anexado a muchos países, había vencido bueno, no los había vencido, pero había contrarrestado a los ingleses, había invadido la mitad de Francia, entonces estaba bien, todo chévere. Entonces, ¿qué pasó? El fanatismo y la soberbia de Hitler le pasó factura. Cometió un acto que le iba a costar pues perder la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué hizo? Decidió desconocer el pacto que había hecho con la Unión Soviética. Alemania pactó con la Unión Soviética,
Alemania le dijo a la Unión Soviética, nos repartimos Polonia y tú no me atacas. Entonces, hacemos un pacto de mutua defensa. Tú no me atacas y yo no te ataco. Entonces, la Unión Soviética aceptó. Hasta ese momento, la Unión Soviética no había participado en la Segunda Guerra Mundial más que para anexarse la otra mitad de Polonia, que se habían quedado con los nazis. Pero ¿qué pasa? Hitler desconoce también ese pacto con la Unión Soviética y busca expandirse. El sueño más grande que tenía Hitler era pues que el Tercer Reich, que el Imperio Alemán, llegue desde el río Rin hasta el río Volga. ¿Qué es esto? Desde Alemania hasta Rusia. Alemania buscaba expandirse por el este. Alemania buscaba expandirse por todo este vasto territorio que estaba bajo el gobierno de los soviéticos. Ese era el sueño dorado pues de Hitler, ¿no? Que Alemania llegue pues hasta Rusia. Y ustedes saben que Rusia es el país más grande del mundo, ¿no? También por los recursos que tenía Rusia, ¿no? El gas, el trigo y todo eso. Entonces, ese era el plan de Hitler. Y también en Rusia había mucho petróleo, ¿no? Entonces, era el plan perfecto para Hitler. Porque también tú sabes que la ideología nazi hablaba de una superioridad racial, ¿no? Para los nazis, ninguna raza se merece la tierra, solamente los arios. Y las razas que viven en otras tierras no merecen esa tierra. Esa era la ideología nazi, ¿no? Entonces, como los nazis veían a los eslavos, a los rusos como inferiores, decían, no, esta tierra nosotros no la merecemos. Y ahí pues te das cuenta que el fanatismo y la fantasía no puede dirigir países, no puede dirigir la economía. La economía, la política no funciona así. Ese es el error que cometen muchos políticos también, ¿no? Creen que la política es como uno se la imagina. Creen que su personalidad y su fantasía puede dirigir países y el rumbo de la economía. No es así. La economía tiene sus propias reglas. La política tiene también sus propias reglas. Aquí Hitler falló. ¿Qué hizo? Decide invadir Leningrado, que es una ciudad de la Unión Soviética. Entonces, Alemania invade la Unión Soviética. Craso error. Porque en ese momento los soviéticos le declaran la guerra a Alemania. Y la Unión Soviética pasa al otro bloque, pasa al bloque de los aliados, junto con Estados Unidos y con la Unión Soviética, y con Francia y con Inglaterra, ¿no? Entonces, Alemania aplica la famosa Operación Barbarroja. Alemania invade la Unión Soviética en el año 1941, ¿de acuerdo? Los nazis contra los soviéticos tienen batallas decisivas, importantísimas en Leningrado. Pero, pero, también va a ocurrir lo mismo que ocurrió acá en el norte de África. Los alemanes no solamente se van a enfrentar ante los hombres, ante los soldados, sino también ante el clima. Aquí ustedes pueden ver una foto de los soldados que pasaron pues meses en Operación Barbarroja, ¿no? Que fue la operación más sanguinaria de la historia de las guerras en el mundo, porque esta operación dura aproximadamente 2 años. 2 años tuvieron que soportar los soldados nazis entre las condiciones climáticas adversas de la Unión Soviética. Los nazis se dieron cuenta de que era casi imposible conquistar Rusia. Y acá viene pues el famoso mito, ¿no? Hay una leyenda que habla de que el mejor soldado, no, el mejor general que tiene Rusia es el general Invierno. Nadie puede con el general Invierno. El general Invierno venció a Napoleón. Napoleón se vio enfrentado contra el frío ruso, ¿no? Del invierno ruso. Y Napoleón pues fue vencido por los rusos. Y va a pasar lo mismo con los nazis, casi 100 años después, ¿no? No más de 100 años después, 150 años después. Porque los nazis van a invadir Rusia en invierno. Craso error. O sea, en el manual de cómo perder guerras, el número 1 es invadir Rusia en invierno, ¿no? Todos han perdido tratando de invadir Rusia. Rusia es casi, no, ¿cómo se dice esa palabra? Imposible de invadir, ¿no? En términos sencillos. Así que los rusos aplicaron una táctica muy inteligente. Dejaron actuar a su mejor general, al general Invierno. Cuando los nazis avanzaban y conquistaban un pueblo, ¿qué hacían los rusos? ¿Qué hacían los soviéticos? Se retiraban a un pueblo más al interior.
O sea, dejaban avanzar a los nazis. Pero ¿qué hacían? A ese pueblo le quitaban toda su comida, le quitaban todos los implementos, los recursos, y con los recursos se iban. Entonces, los nazis llegaban a un pueblo fantasma y se tiene que quedar ahí meses para seguir avanzando. Entonces, los nazis tenían que enfrentar el frío y enfrentar el hambre. Mucha gente murió en esta campaña de hambre o de frío. Entonces, ¿de qué servía avanzar cuando no hay comida y cuando se mueren de frío? Es imposible, ¿no? Se daban cuenta que Rusia era mucho más grande de lo que pintaba el mapa. No era como Alemania. Alemania es un país muy pequeño en comparación de Rusia, pues, ¿no? Para que se hagan una idea, a ver, jóvenes. Alemania es del tamaño de la mitad, no, menos de la mitad del Perú. O sea, tú juntas Cusco y Arequipa, eso es Alemania. Es un país muy pequeño, en realidad, Alemania. Pero como es un clima, pues, boscoso y de valles, hay muchas ciudades, ¿no? Ya, y Rusia es del tamaño, pues, de todo Sudamérica. Ya. Ahí tú te das cuenta que es como si tú vives en Cusco y te das cuenta que quieres invadir toda la selva amazónica. Es inmensa la selva amazónica. Así era para ellos, para los nazis, era ver Rusia, ¿no? Era un bosque inmenso, pues, de hielo. Era imposible de invadir. Pero ¿qué pasa? Hitler se entera de que los soldados nazis no pueden soportar más el frío de Rusia. Pero como Hitler era un fanático que creía que con sus discursos iba a cambiar la historia, decían, no, soldados nazis, soporten y luchen porque estamos cerca de conquistar esta tierra que nos pertenece. Ustedes, cuando venzan, ustedes van a disfrutar del clima y del verano ruso y van a vivir, van a tener casas en el río Volga, van a vivir en Moscú, ustedes nazis, y van a gobernar ahí por el resto de sus vidas y van a vivir como héroes. Sus hijos van a hablar de sus historias. Entonces les tira un montón de cuentos, ¿no? Pero a pesar de que los nazis querían conquistar Rusia, estaban pues convencidos de eso, la realidad era muy adversa. Así que muchos desertaron y otros murieron. Hasta el día de hoy, jóvenes, los rusos siguen excavando tumbas de los soldados nazis y se encuentran ahí cadáveres momificados de los soldados nazis que murieron ahí. Entonces, antes de llegar a Moscú, y estaban a punto de llegar a Moscú, pero los nazis deciden retroceder porque era algo pues imposible de conquistar, ¿no? A pesar de que hubieran llegado a Moscú, hubiera sido lo mismo. Llegaban a una ciudad sin recursos, entonces, ¿qué iban a hacer ahí? Nada. Tenían que volver igual para que les envíe recursos o más gente, o tenía que hacer otra campaña para enviar a más gente. O sea, era muy complicada. Entonces, optaron por regresarse, ¿no? Y es ahí donde donde los soviéticos aplican su contraataque. Y ahí sí los hacen retroceder a los nazis. Y los rusos ya avanzan y avanzan. Y llega un punto donde los soviéticos van a estar a puertas de invadir Berlín. Ya estaban pues ya en Europa occidental. Es decir, que en síntesis, los soviéticos van a hacer retroceder a los nazis. Eso va a ser una gran, eh, un gran golpe para los nazis, que lo va a hacer luego verse en desventaja frente a la Segunda Guerra. Y ocurre otro evento también, que les va a significar eh, que todo se ponga cuesta arriba para los nazis y para el eje. Del otro lado del mundo, en el Océano Pacífico, Japón decide pues actuar y hacer lo mismo que hacía Hitler en Europa. Japón decide después expandirse. Japón ya tenía muchas colonias, como te lo he explicado. Japón invadió Manchuria, que es el norte de China. Japón invade Filipinas. Japón invade la isla de Formosa, que es Taiwán. Invade Hong Kong. Y Japón busca expandirse por todo el Pacífico, llegar hasta el sur del Pacífico. Porque recordemos que Japón tenía pues una economía muy desarrollada en comparación a los demás países. En esa época China y Corea eran países pues muy pobres, ¿no? Actualmente son países muy ricos, pero en esa época eran países muy, muy pobres. Y Japón tenía una gran ventaja. Pero Japón también comete un gran error. Decide invadir una isla, la isla de Hawái. En esta isla de Hawái existía una base naval
que pertenecía a Estados Unidos. Como ustedes saben, Hawái es una isla que está en el Pacífico, pero pertenece a Estados Unidos. Es un estado más de Estados Unidos, Hawái. Por eso que todos los estadounidenses en sus vacaciones se van a Hawái, ¿no? Ustedes ya habrán visto eso en las películas. Ahí existía una base naval conocida como Pearl Harbor. Japón decide invadir esa base naval y la bombardea para seguir con su política de expansión. La política de expansión de Japón era pues la más férrea del mundo. Te das cuenta que Japón aprovechó su desarrollo militar y tecnológico para invadir. O sea, los japoneses jóvenes, aunque no lo parezca, son hasta el día de hoy los ciudadanos que tienen más enemigos en Asia. En la memoria colectiva de los coreanos y de los chinos, existe un gran resentimiento hacia los japoneses. Los japoneses son muy odiados en Asia. Parece que los japoneses pues son buena gente, que son ¿cómo llamarlo? ¿No? Amigables, que su cultura es muy bonita, que son muy pacíficos, pero Japón tiene su pasado oscuro, como te he comentado. Japón cuando estuvo colonizando Corea y colonizando China, hacía actos de guerra pues repudiables, ¿no? O sea, los japoneses tenían presos a los chinos en Manchuria, tenía campos de concentración también los japoneses y almacenaban ahí a los chinos como animales. Experimentaba con ellos. Luego ya vamos a hablar de los experimentos humanos. En Corea prácticamente era una colonia de Japón y a las mujeres coreanas las usaban como prostitutas los japoneses y a los soldados coreanos simplemente los aniquilaban en masa. Es decir, que los japoneses fueron un imperio expansionista muy sangriento y terrorífico. Toda la gente en China y en Corea querían deshacerse de los japoneses. Y en expansión japonesa por el Pacífico, deciden invadir Pearl Harbor. Craso error también para los japoneses, porque Japón se metió pues con el papá, con el más grande, ¿no? Con Estados Unidos. Estados Unidos dice, ¿qué cosa? ¿Cómo es esto posible? Y Estados Unidos le declara la guerra a Japón y a todo el eje. Ahí prácticamente firman la sentencia de muerte de Japón, de Italia y de Alemania. Es ahí donde Estados Unidos va a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Prepárense porque Estados Unidos va a entrar ahora sí a la Segunda Guerra Mundial. Pero esa parte ya la veremos la próxima semana cuando toquemos el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, jóvenes, entonces así nos quedamos el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles para continuar con el final de la Segunda Guerra Mundial. Y nos quedan 5 minutos. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la clase? ¿Preguntas, jóvenes, preguntas? A ver, acá estoy leyendo una antes que se me vaya el tiempo. A ver, ¿qué pasaba en el Perú en ese tiempo? En el Perú nos encontrábamos en el gobierno del presidente Prado Ugarteche, ¿sí? En el año 39 al 45. Justo este presidente peruano gobernó durante ese lapso de tiempo. El Perú se encontraba en un gobierno democrático. El periodo en esa época en el Perú se conocía como la primavera democrática. Eh, el Perú también tuvo una guerra en ese momento. En el año 41 tuvimos una guerra con Ecuador. En ese momento estaba como presidente Manuel Prado Garteche. Y en esa guerra con Ecuador del año 41 se van a experimentar muchas tácticas de guerra que luego se van a usar en la Segunda Guerra Mundial. Como dato, el Perú es el primer país del mundo que utilizó la guerra relámpago. La famosa, es un término alemán, Blitzkrieg, la guerra relámpago, que luego la va a aplicar Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cosa es la guerra relámpago? La invasión por tierra, por mar y por aire. Perú va a ser el primer país del mundo que va a aplicar esta táctica y el primer país del mundo que va a aplicar la invasión por medio de paracaídas. Los primeros soldados paracaidistas del mundo van a ser los peruanos. En la guerra del 41 contra Ecuador. En esa guerra es el máximo héroe, pues, el personaje que aparece en el billete de los 10 soles, ¿no? El general Quiñones González, ¿no? Abelardo Quiñones González. Alemania luego va a tener
cuenta de esta guerra y la va a aplicar en la Segunda Guerra Mundial. Perú y Ecuador van a tener esta guerra. Va a vencer Perú esa guerra, pero luego va a haber una ciertas, ay, se fue la hora.